No creer en el dolor, vigilar el placer, desobstruir los oídos con avisos acerca del vicio, hacer de la conciencia el verdadero sol de la vida, no ceder a las tentaciones más imperiosas de la carne, huir de las voluptuosidades y respetar el deber. He ahí lo que Amalia proponía a sus lectores: vencer flaquezas y dominarlas. Cada estocada de la activa andaluza tiene rebates peculiares. Todas las veces en que exterioriza sus inquietudes o sus observaciones en el papel, transportados luego para las páginas de su querida La Luz, describía un cuadro de la vida arrebatada a sus lectores. Los seducía haciéndolos penetrar en la médula misma de los más cruentos como de los más felices problemas humanos. Esta temática no solo aparece en La Luz. Una gran cantidad de periódicos y revistas también recibieron en sus páginas esa influencia literaria, como El Criterio y El Espiritista de Madrid, la Gaceta de Cataluña, El Diluvio y la Revista de Estudios Psicológicos, todos de tradición espírita, de Montevideo, Constancia y la Fraternidad Argentina, Análisis del Espiritismo de Italia y El Buen Sentido de Lérida, entre otros. Es preciso consignar la principal virtud de esa mujer histórica, de esa heroína del pensamiento libre, apóstol inolvidable del sublime espiritismo, al dedicarse a la propaganda activa de sus ideas tan revolucionarias, tan reformadoras y progresivas. Corría por un lado el riesgo de contar solo con una minoría exigua de combatientes decididos, del otro de enfrentar las potentes huestes del oscurantismo religioso, del fanatismo católico, de la monarquía entronizada y del poder autocrático triunfante y poderoso aún en España. Y aún en medio de las luchas políticas, pasiones desatadas, con leyes vigentes prontas a hacer enmudecer a la prensa y sus redactores, encerrándolos en las prisiones bajo la amenaza del destierro y el peligro de muerte en caso de rebeldía. Nada más fácil que caer en una denuncia sobre un periódico liberal, un proceso, un castigo brutalmente ejecutado por las huestes del gobierno, receloso y enemigo acérrimo de toda invocación ideal y de todo intento progresista. En este estado de cosas y enfrentando los peligros, se yergue esta pobre defendiendo a todos los oprimidos y a todos los desheredados, poniéndose en comunicación con numerosos presos de las cárceles y prisiones del Estado, proclamando la libertad de conciencia a frente al dogma, desafía las iras clericales y se bate en duelo con un ilustre miembro de la jerarquía de la Iglesia romana, el elocuente y renombrado canónigo don Vicente Manterola, refutando brillantemente, con razones irrefutables, los errores y los absurdos contenidos en la lujosa y voluminosa obra El Satanismo, escrita especialmente para confundir y anodar la doctrina espírita, y la obra prima de Amalia. Así escribían anónimamente plumas más afinadas intelectualmente que la suya, pero ninguna podía superarla en fervor, coraje y amor a sus semejantes. En uno de esos muchos artículos expone el Viacrucis de Milagro. Esta es una pobre cieguita que quedó privada de la visión a los 2 años de edad. Es hija de una familia pudiente, de esas que sufren los reveses de la fortuna hasta caer en la más abyecta miseria. El padre de la ciega quedó paralítico. La niña se vio obligada a cantar por las calles para garantizar la sopa que alimenta escasamente a la desdichada familia. Un día contrae casamiento con un muchacho casi ciego, huérfano de padre y madre, criado en un orfanato. Amalia promete a los jóvenes acompañarlos en la ceremonia que debía unirlos en matrimonio. El acto, por ser gratuito, debe ser realizado antes de las 6 de la mañana. Sale pues de Villa Gracia a las 5:30, en el primer tranvía que va para la ciudad. La noche no había aún retirado sus oscuros mantos.
Llovía y el agua se mezclaba con la nieve, haciendo desagradable y peligroso el tránsito por las calles inundadas. Amalia alcanza en esa atmósfera de color grisáceo la iglesia de San Pablo. Olvidada ya de las costumbres de penetrar en los templos, experimenta esta vez, al hacerlo, una desagradable impresión. Hacía muchos años que se evadiera de las sombras que en ellos impera, de sus luces trémulas y vacilantes, de ese olor especial, de esa humedad, incienso y de muchas respiraciones. Su imaginación comienza rebelde a hacer reflexiones que de cuando en cuando la arrebatan. Su espíritu se acobarda ante el cúmulo de recuerdos que le acudían, de ideas que se entrecruzaban y se confundían en una amargura creciente. Aquel angustioso espectáculo le quebraba el ánimo. Surgen los novios con la madre de la joven. Esta, cumpliendo con los requisitos de la religión, se arrodilla delante del confesionario para confiar a un hombre extraño sus más íntimas confidencias. ¿Acaso no debería ser la madre o el padre quien recogiese aquella sagrada confesión? Pensaba con amargura Amalia. Aquella excéntrica unión activa su imaginación. Ella piensa, y la luz recibirá las descargas de sus elucubraciones. Ve salir a los novios confusos y radiantes. Enseguida asiste a otro esplendor, la luz del verdadero amor. Vuelve a su cuarto ahora iluminado por los rayos del astro rey. No obstante, le parece sombrío. Era su propia melancolía que tiznaba el ambiente. El cuadro que acaba de presenciar la compungía. ¿Qué destino estaba reservado a aquellos seres? Apenas una perspectiva, la vida plena de vicisitudes, pensaba triste. Una vez más se siente envuelta con la influencia del más allá. La presencia del padre Germán se hace sentir. Una vida anterior, una encarnación mal vivida, un mundo de luz en sus manos y ellos lo habían desperdiciado. Hoy constituía un ejemplo para aquellos que no siguiesen por el buen camino. Y la crónica se enriquece con la profunda lección y va en las alas de la luz a penetrar en las almas de sus lectores como un manantial de redención humana. Continúa Amalia, esparciendo por todos esa luz maravillosa que nos trae la explicación espiritual hacia los diversos problemas que enfrenta la humanidad. Y ergue su pluma con aquella energía que le trae la doctrina espírita para dar así explicación a todos sus lectores y una vez más trabajar en la divulgación de su ideal. Amables oyentes, les reiteramos nuestro más cordial saludo y nuestro agradecimiento por permanecer fieles en cada una de nuestras emisiones de su programa Violetas para Amalia. En este encuentro tendremos la oportunidad de disfrutar del artículo Abuso en los malos centros espíritas, publicado por la cantora del espiritismo Amalia Domingo Soler en su periódico espiritista La Luz del Porvenir. El gran atraso moral e intelectual en que aún se hallan los hombres de la tierra y el poco caso que han hecho de las enseñanzas espíritas contenidas en las obras de Allan Kardec, cuya lectura es tan útil y su estudio tan indispensable que, sin comprenderlas, sin fijarse detenidamente en ellas, sin analizar y comentar sus conceptos, el que hable de espiritismo sin una sólida instrucción adquirida en sus libros fundamentales, tendrá de esta escuela los mismos conocimientos que tendrá un ciego de nacimiento de la diversidad de colores y un sordo de la diferencia de los sonidos, ni más ni menos. Con el transcurso del tiempo vamos conociendo a muchos que se dicen espiritistas, y cuando les preguntamos ¿y cómo conoció usted el espiritismo?,
Muchos nos contestan en estos parecidos términos. Se murió mi padre, o mi hijo, o mi madre, etc. Me habló un amigo del espiritismo, me dijo que yo mismo podía comunicarme con el ser querido al que lloraba, y me enseñó la invocación que debía hacer. Evoqué y escribí, y han dicho los espíritus que tengo que cumplir una gran misión en la tierra, que he de escribir tanto y cuanto. ¿Y qué ha leído usted de obras espiritistas? Poco, muy poco, casi nada. Tengo tanto que hacer. ¿Y por qué no emplea usted en leer el tiempo que se ocupa en escribir? Bueno, como todo mi afán es ver si llego a ser un buen médium, y tras la dichosa y nunca bien ponderada mediumnidad, centenares de seres pierden horas y horas emborronando papel, siendo la mayoría de las veces el juguete de los espíritus burlones que abusan de su ignorancia y su credulidad. Nos dicen que digamos algo sobre las curaciones que se efectúan, o mejor dicho, que se simulan en los malos centros espiritistas. Y a esto decimos nosotros que si bien queremos denunciar el abuso, no queremos herir a ninguna agrupación porque el escritor no debe singularizarse, debe hablar con todos y con ninguno, debe decir los milagros sin descubrir a los santos. Nosotros diremos únicamente que el lugar donde se abuse del espiritismo no es un buen centro espiritista, y por consiguiente dicha sociedad debe disolverse, aunque la formen personas que parezcan muy autorizadas y esté protegida por los espíritus de nombres muy retumbantes. Queremos dar por supuesto que en los malos centros espiritistas dominan en muchos de ellos más la ignorancia que la mala fe. Esta última crea los medium interesados, las comunicaciones dudosas y todos los abusos anexos a la farsa, a la explotación de una idea, a la ignorancia que produce innumerables obsesiones que dan tan fatales resultados. Los mediums que se obsesan se desconocen al vuelo. Kardec explica en el libro de los medium cómo se conoce la obsesión por los caracteres siguientes. Persistencia de un espíritu en comunicarse contra la voluntad del medium, por la escritura, el oído, la tiptología, etc., oponiéndose a que otros espíritus puedan hacerlo. Ilusión que, no obstante, la inteligencia del medium le impide reconocer la falsedad y el ridículo de las comunicaciones que recibe. Creencia en la infalibilidad y en la identidad absoluta de los espíritus que se comunican y que bajo nombres respetables y venerados dicen cosas falsas o absurdas. Confianza del médium en los elogios que hacen de él los espíritus que se comunican. Propensión a separarse de las personas que puedan darles avisos útiles. Tomar a mal la crítica con respecto a las comunicaciones que reciben. Necesidad incesante e importuna de escribir. Sujeción física, dominando la voluntad de cualquiera y forzándole a obrar o a hablar a pesar suyo. El orgullo se traduce en los médiums por señales inequívocas sobre las cuales es tanto más necesario llamar la atención, cuanto que es una de las extravagancias que más desconfianza deben inspirar sobre la veracidad de sus comunicaciones. En primer lugar, tiene una confianza ciega en la superioridad de estas mismas comunicaciones y en la infalibilidad del espíritu que se las da. De aquí dimana cierto desdén por todo lo que no viene de ellos, porque se creen en posesión del privilegio de la verdad. El prestigio de los grandes hombres con los cuales se adornan los espíritus para justificar que les protegen, los ofusca, y como su amor propio sufriría confesando que son engañados, rechazan toda clase de consejos. Aún los evitan alejándose de sus amigos y de cualquiera que pudiese abrirle los ojos. Si son condescendientes en escucharle, no hacen caso de sus avisos porque dudan de la superioridad de su espíritu. Casi es como si fuese una profanación. Se ofuscan por la menor contradicción, por una simple observación crítica, y algunas veces llegan hasta aborrecer a las mismas personas que le han hecho favores. Merced a este aislamiento provocado por los espíritus que no quieren tener contradictores,
Estos están satisfechos con entretenerle en sus ilusiones. De ese modo les hacen aceptar a su gusto los más grandes absurdos por cosas sublimes. Así pues, confianza absoluta en la superioridad de lo que obtienen, desprecio de aquello que no viene de ellos, importancia irreflexiva dada a los grandes nombres, no admitir consejos, tomar a mal toda crítica, alejamiento de los que pueden darles avisos desinteresados, creencia en su habilidad a pesar de su falta de experiencia. Tales son los caracteres de los médiums orgullosos. Al lado de este, presentemos a la vista el cuadro del médium verdaderamente bueno, de aquel en que se puede tener confianza. Supongámosle, en primer lugar, una facilidad de ejecución bastante grande que permite a los espíritus comunicarse libremente y sin inconvenientes por ninguna dificultad material. Obtenido esto, lo que más importa es tener en cuenta la naturaleza de los espíritus que habitualmente le asisten. Y para esto no es el nombre al que se debe atender, sino al lenguaje. Jamás debe perder de vista que las simpatías que se conciliará entre los espíritus buenos están en razón de lo que hará para alejar a los malos. Persuadido de que su facultad es un don que le ha sido concedido para el bien, no abuse de él ni se atribuya por ello ningún mérito. Acepta las comunicaciones buenas que se le dan como una gracia de la que es menester que se esfuerce en hacerse digno por su bondad, por su benevolencia y por su modestia. El primero se enorgullece por las relaciones con los espíritus superiores. El segundo se humilla porque nunca se cree merecedor de este favor. Es muy cierto lo que dice Kardec. La pintura que hace de los médiums obsesados no puede ser más exacta, y la de los médiums orgullosos es inmejorable. Por esto nosotros, cuando nos dicen, escriba usted sobre las obsesiones y sobre los abusos de las curaciones simuladas, decimos, estúdiese las obras de Kardec, que en ellas se encuentran contestaciones razonadas para todas las preguntas y aclaraciones para todas las dudas. Y aunque se ha escrito mucho y muy bueno sobre el espiritismo, pero ninguno de los libros publicados es tan útil para el estudio del espiritismo como lo son las obras de Kardec, porque éste no se olvida de los más leves detalles y en su minuciosidad, en su especialísimo cuidado de fijar toda su atención en las más insignificantes pequeñeces, en esto consiste principalmente el indispensable mérito de estas obras. Los demás libros espiritistas están escritos para los sabios exclusivamente, y los de Kardec sirven para los ignorantes y para los instruidos. Los primeros son los que realmente necesitan los rudimentos de la enseñanza. ¿Qué es el ignorante? Un niño. ¿Y a los niños qué lectura se les ofrece? Narraciones sencillas y sobre todo claras, sin los silogismos ni figuras hiperbólicas, y los escritos de Kardec reúnen la sencillez del estilo y la inflexible lógica de la verdad. Nunca nos cansaremos de decir lo mismo. Los buenos médium escasean. Por eso en los grupos y centros espiritistas debe dedicarse con preferencia a la lectura y al estudio. Que la lectura les aburre a muchos, nos objetan algunos directores, pues los que se aburren, que se vayan. Si los espiritistas no tenemos empeño en adquirir prosélitos, si el espiritismo no ha de valer por la cantidad de los espiritistas, sino por la calidad de los mismos, dice un espíritu, y dice muy bien, nunca os instaré bastante a que hagáis un centro formal a vuestras reuniones, que en otra parte se hagan demostraciones físicas, que allá se vea, que allá se oiga, que entre vosotros se comprenda y se ame. Este es el kit de la dificultad. Espiritistas, amaos, he aquí la primera enseñanza, instruíos, he aquí la segunda. Esto es lo que debe hacerse en los centros. Procurad ante todo reunir elementos afines y caminar despacio. No por mucho madrugar amanece más temprano, y modérese ese afán desmedido que hay en algunas agrupaciones de curar por medio del consejo de los espíritus, que, como dice muy bien Kardec, la salud es una condición necesaria para el trabajo que debe realizarse en la tierra. Por eso los espíritus se ocupan de la salud con tanto gusto, pero como entre ellos hay ignorantes y sabios, tanto para esto como para los demás, no conviene dirigirse al primero que se presente. Cierto que hay médiums curanderos,
que ciertas personas poseen el don de curar con el simple tacto, con la mirada y aún con un ademán sin el socorro de ningún medicamento. Pero estos grandes médium escasean y por lo mismo que la salud es un tesoro inapreciable, debemos tener un especial cuidado en conservarla y no exponernos a ser víctimas de la ignorancia de los de allá y de los de acá. Nos es muy enojoso tratar del asunto de los malos centros espiritistas porque nosotros quisiéramos que cada agrupación fuera un núcleo de unos cuantos hombres dignos, estudiosos y pensadores que se distinguieran por su caridad, por su resignación, por su templanza, por su sobriedad, y si bien algún que otro grupo reúne casi todas las condiciones apetecibles, los malos centros, con sus abusos y con sus extravagancias, eclipsan a los buenos y pagan justos por pecadores. Un hermano nuestro, verdadero espírita, cuando escribimos que hay espiritistas que ridiculizan el espiritismo, él sufre y quisiera que enmudeciéramos porque le duele en el fondo de su alma que en el campo espírita se extienda la cizaña de la farsa y de la explotación. Pero nosotros, amantísimos de la verdad, deseando vivamente que el espiritismo sea estudiado por todas las clases de la sociedad, decimos alto y muy alto que no son espiritistas racionalistas los que acuden a esos centros donde unos cuantos médium obsesados ridiculizan a los más grandes y a lo más sublime, la comunicación ultraterrena que de trascendentales resultados se obtiene. No son tampoco espiritistas los que acuden a un centro para hacerle la guerra a esta o aquella agrupación o a la misma que frecuentan. Ayer nos decía un gran pensador: deténgase usted, Amalia, el espiritismo es hoy como un niño que comienza a hablar y como tal se cae y se levanta y comete ligerezas y llega a lo sublime y desciende hasta el ridículo, pero cuando llegue a su mayor edad, entonces todo irá bien, el sol puede más que las nubes. Es muy cierto lo que dice nuestro amigo, pero también es verdad que los árboles que se tuercen desde pequeñitos comienzan a enderezar, y por esto debemos deslindar los campos y decir lo que es el espiritismo racionalista, lo que es el estudio formal de la escuela filosófica, comparado con el charlatanismo, con las obsesiones, con el ridículo fanatismo de algunos espíritas ignorantes que tanto daño ocasionan a la doctrina espírita. El inolvidable Palet consagró las mejores horas de su vida a la observación de los falsos médium, diciendo en sus penosas declaraciones: todo por la verdad. Y nosotros, queriendo seguir sus huellas, diremos siempre: el espiritismo es la vida, y los abusos que en su nombre se cometan deben denunciarse, deben decirse dónde está la luz y dónde está la sombra, y si los que están en tinieblas nos miran de reojo, nada nos importa, que habremos cumplido con nuestro deber, con hechos y con palabras demostramos que queremos ir hacia Dios por la caridad y la ciencia. Verdad no hay más que una, así pues que nada nos amedrente para decir con noble entusiasmo todo, todo por la verdad. Gracias, mis amigos, por la sintonía. Nos vemos en una próxima emisión de Violetas para Amalia.